Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta emisión de Un Café con JJ, que corresponde al miércoles 27 de diciembre del 2023, que compartimos hoy con el equipo completo, Noris Arroyave Hernández y Omar Jaén Lynch. Además, hemos reivindicado a Iglú, que lo teníamos solamente de promotor de publicidad, y hemos recordado también que ya les digo por qué hemos regresado a la mesa a su familia. ¿Se acuerdan ustedes de Domen y de Sarita? Ya están otra vez incorporados, tiene toda su explicación y ya la daremos. Bueno, son las 6:03 de la mañana. ¿Qué tenemos hoy que hacer? Mucha información nueva sobre el caso Metástasis, pero primero saludar a quienes nos están escuchando en la Radio Redonda 99.3 FM estéreo, tanto en Guayas como en Santa Elena, y también a quienes nos escuchan en la provincia de Manabí en diferido. Guayas y Santa Elena estamos en el 99.3 FM estéreo. ¿Quiere escucharnos en otras provincias? ¿Quiere escucharnos también en otras comunidades del mundo? Puede ser en cualquier país. www.laradioredonda.es. Adicionalmente, poco a poco se están incorporando las cableras de tu cancha para transmitir o retransmitir Un Café con JJ en diferentes puntos lejanos del país. También puede acompañarnos a través de las redes sociales, en YouTube, en el canal Jimmy Jairala, o en la cuenta Jimmy Jairala en Facebook, igualmente en las redes sociales de la Radio Redonda y de Un Café con JJ. 6 de la mañana con 5 minutos. A ver, ¿qué tenemos para comentarles? Primero, ratificarles lo que ayer les habíamos dicho, pues que ya está decretado que la vicepresidenta de la República no va a tener más allá de un equipo de 3 personas y que el servicio de protección con el que cuentan funcionarios públicos no va con ella, solamente si estuviera en Ecuador. Ya hay directora de Sercop. Invertirá el gobierno en una campaña digital de $2,5 millones. La Asamblea solicitará $67,600,000 para financiar el año 2024. Los expresidentes que forman parte de la iniciativa IDEA apoyan públicamente a la fiscal Diana Salazar. Hay un dime y direte de la ex candidata a la presidencia Luisa González con la fiscal general del Estado. En los famosos nuevos chats aparece ahora la vinculación con un equipo de fútbol de segunda división. No hay que ser adivino para saber cuál es, porque por ahí vi una palabra mágica. Pero fíjense ustedes que todo lo que dijo el señor Fitzpatrick, pues le pasó la información o hubo alguna conversación previa, pero todo lo que dijo, todo apareció en la operación, en el caso Metástasis. Todo. Ahí está el equipo. Y bueno, quién sabe qué otras cosas más irán apareciendo, porque son 14,000 chats. Creo que todavía no se ha publicitado ni la 10ª parte. Suspendidas las fiestas en Bahía de Caracas por la violencia. Qué lástima. El subsidio al diésel le cuesta al país $2,293 millones. Ya están haciendo los cálculos para la focalización. La ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, defiende el Plan Fénix, incremento de 285% de extorsiones solo en la zona 8 respecto del año pasado. 100,000 migrantes ecuatorianos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos en estos últimos meses. Juristas proponen eliminar la inmunidad. Alcalde de Quito recibe también una moción de apoyo que por supuesto tuvo 14 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, y el Ejecutivo llega a acuerdos para pagarle a los GATS canjeando por deuda con el Banco del Estado. Entre otras cosas, pues ya por supuesto temas de violencia, sicariatos, eso
el pan de cada día a lo que no debemos acostumbrarnos. 6:07, Noris, buen día. Jimmy, Omar, buenos días. Y al equipo, a todos los que nos ven en un café, se me cortó la voz, no sé, a todos los que nos ven a través de un café con JJ, gracias por acompañarnos y madrugar junto a nosotros. Bueno, abrazo a los hermanos migrantes que están ahí al pie del cañón, como siempre. Y bueno, empezar recordándoles que se termina el año y con el año también les pedimos sus aportes económicos para este programa y proyecto periodístico. Lo pueden hacer a través del superchat de YouTube, a través de la cuenta corriente del Banco del Pacífico y a través de las estrellas en Facebook, que Omar Jaén las recibe encantado de la vida. Con una también, sonrisa. Así, de oreja a oreja. Sí, ya ahorita van a ver esa emoción y pasión con la que llega Omar Jaén. Y también tenemos la cuenta de PayPal, Café con JJ, que pueden hacer sus aportes, en la que pueden hacer sus aportes. Oye, de una vez para salir de este tema, porque creo que hay que ser grato con la gente, ¿no? Acá cuando estábamos en otro estudio, Karel Molina y su esposo Mauro vinieron de Estados Unidos, ¿se acuerda? Y nos trajeron hasta con maletas a la señora esposa, migrante, pues, ¿no? De Iglú. Iglú. Y esta señora alta es Dome, la esposa, y Sarita, la hijita, ¿no? Que se preguntaron dónde estaban, que por qué los habíamos olvidado. Entonces, como para hacernos acuerdos, nos hicieron una donación de $100 en PayPal. Ay, imagínese usted. Con razón. No, pero no es que con razón, sino que qué pena verlos barajados también. Claro, pues, ¿no? claro. Bueno, entonces déjenme decirles que hay que agradecerles. Nos dicen Omar, Jimmy, Noris y personal de Un Café con JJ. La Navidad es un momento de amor y reflexión. Con ella tienen que llegar las energías renovadas, esas que buscamos que sean generadoras de un nuevo empuje que nos anime a continuar, aunque las circunstancias en nuestro país sean tan desfavorables. Tengamos la fe de que vendrán días mejores. Hoy nuestras oraciones para que el nuevo año nos traiga la paz que tanto anhelamos todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. Con todo cariño para toda nuestra gente, Duval y Karel Molina desde Alta Loma, California. Gracias, lindo mensaje y muchas gracias por el aporte también. Ahí están, juntos, Iglú, Dome y su hija Sarita. Ya. Gracias, Duval y Karen. Duval y Karen, gracias. Karel. Ok. Duval y Karel, gracias por su aporte económico. Y bueno, invitar a todos los que puedan y estén dentro de sus posibilidades seguir apoyando este proyecto periodístico que créanme que es necesario. Jimmy, bueno, primero está lloviendo en Guayaquil, por favor manejemos con cuidado, salgamos a tiempo para poder llegar a nuestros destinos a la hora de vida y que no hayan accidentes de tránsito. Segundo, 10 años de cárcel para el conductor que mató, porque atropelló ¿se acuerdan el caso del abuelo con los 2 nietos, vía la costa el Día del Padre, que fueron atropellados y murieron? Ya sentenciaron al conductor que estaba en completo estado etílico, 10 años de cárcel. Y traigo a colación este tema porque fue atropellado lograr que se dé la sentencia, pero sobre todo en estas fechas que la gente a veces abusa y de tomar y manejan con altos índices de alcohol y bebidas. Tengamos cuidado, por favor. O sea, el mensaje es manejemos con cuidado y fue el mensaje en el brindis navideño de mi hijo. Y yo decía, es verdad, manejemos con cuidado, recordemos que hay gente que nos espera en casa y aparte recordemos que cuando manejamos en estado etílico no solo ponemos en riesgo nuestra vida, sino que también la vida de los otros que podemos afectar. Eso es importantísimo, no les voy a quitar más tiempo porque sé que Omar Jaén viene hoy día recargado. Dele, Omarcito. Hola Noris, Jimmy, buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de la Radio Redonda 99.3 FM en Guayas y en Santa Elena, quienes nos ven por plataformas digitales y como siempre y como todos los días, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Algunos temas que hablar a lo largo de este programa, pero quisiera anclarme en la reunión que hubo ayer en el Palacio Carondelet entre el presidente Daniel Noboa y los representantes de las alcaldías, ¿no? ¿Verdad? La situación es muy grave, sobre todo en alcaldías medianas y pequeñas, en donde todavía adeudan salarios, incluso algunos desde el mes de septiembre,
octubre, otros no han podido cancelar los décimos. En algunas alcaldías con las completas les han dicho a sus trabajadores, mira, vamos a poder pagar diciembre y el décimo, pero hasta ahí. Dios sabrá qué pasará en enero. Entonces han intentado hacer un arreglo, pero sí me llamó la atención una propuesta que estaba haciendo el ministro de Finanzas. Pagar deuda con deuda, básicamente. Por ejemplo, sabemos que algunos municipios tienen deudas con el Banco del Estado. Todos prácticamente. Prácticamente, sí, porque esa es la herramienta financiera en Claro. muchas ocasiones de los GATS. Y han dicho, bueno, si yo te debo, te borro la deuda en el Banco del Estado. Y bueno, puede sonar en un principio, bueno, deuda por deuda, ¿no? Pero ya algunos analistas de todas las vertientes dicen, cuidado, vamos a descapitalizar el Banco del Estado. Claro. Y después, o sea, A los municipios sí les conviene porque les da liquidez. Claro, pero a la Momentánea, larga, pero y después, claro, son 400 millones de dólares que se absorben del banco, del ¿no? de Desarrollo. Ojo, Sí. entonces pasamos el bache ahorita, pero y si unos kilómetros más adelante encontramos otro bache, ¿qué hacemos? ¿De dónde financiamos proyectos de emergencia? Por ejemplo, sabemos Claro. que cuando hay una desgracia en alguna parte del país, el Banco del Estado es uno de los que siempre está ahí para Siempre. prestar dinero para obras de emergencia. Si se queda sin capital el banco, Ahora, ¿qué vamos a debemos hacer? entender, Omar, que debemos son entender salidas... que eso ha sido analizado, ¿no? por las autoridades del Banco de Desarrollo o Banco del Estado, como quiera llamarlo, porque no creo que quieran poner en riesgo la solvencia del banco, digo yo. o esperando a futuro que ingresen. claro. Esperando como a mediano o corto plazo, porque también si no se hace eso, ¿de dónde sale el dinero en este momento? Claro, o sea, recordemos que Esa es la pregunta. Ahora, a lo eso es mejor eso es una fa- manera de darle vuelta a la plata. bicicleteo, Claro, bicicleteo. Y no está mal, porque de todas maneras son 400 Hay que millones salir que del le da bache. un poquito de oxígeno a los Y municipios. hace que se dinamice también un Ahora, poco la yo- economía. yo no está mal. yo lo que entiendo, y siempre hay que tenerlo pendiente, si bien el fantasma, el fenómeno del niño a lo mejor se está disipando, recordemos en qué estado está este país. Sí. Que un invierno moderadamente fuerte nos complica. Recordemos el último invierno que tuvimos. Y, por ejemplo, a la UCI, el Banco del Estado fue uno de los primeros que estuvo ahí. Se reunió con los alcaldes de la zona y dijo, a ver, preséntenme los proyectos y yo les doy la plata inmediatamente para que comiencen a hacer. Recordemos, se nos viene un invierno, como todos los años. Probablemente no sea el fenómeno del niño que se venía diciendo, pero un fenómeno medianamente fuerte nos complica las cosas. Entonces, es una muestra más de la grave situación fiscal que tenemos en el país. Gravísima. Y ayer creo que nomás fue con los alcaldes. Falta prefectura, Faltan los prefectos. faltan gobiernos parroquiales. Ayer también hubo un pequeño plantón de afiliados del ISFA, que a los cuales también tuvieron que de fondos propios cancelar, creo que los décimos, los décimos en diciembre. Entonces es un tema extremadamente sensible. Y que nos demuestra que les guste o no les guste, aunque nos miren mal, la administración financiera del gobierno anterior fue realmente desastrosa, porque una cosa es sentirse orgullosos de haberle inyectado 2.000 millones de dólares al Banco Central, pero son 2.000 millones de dólares que le quitaron a la economía, porque no obra pública, porque la gran falencia de la economía ecuatoriana ha sido justamente que no hay obra pública. Y cuando no hay obra pública, cuando no hay dinero, cuando no hay circulación, es que aprovechan los capitales sucios para entrar a darle vuelta a la plata. Es que todo eso tiene que ver, aunque le parezca mentira, cuando no hay ese dinero legal, es que aprovechan para entrar Así es. ese otro dinero que es el que ensucia la economía. Así que todo tiene mucho que ver, todo está íntimamente enlazado. Y ahora, ¿no? y tengamos un poco de empatía, ¿no? ¿Te imaginas ese funcionario municipal de cualquier parte del país que en estos momentos le deudan 2 meses Obvio. y que no tiene su décimo? Por supuesto. ¿Cómo tuvo que haber pasado Navidad? ¿Qué estará pensando? ¿Podrá dormir?
¿Podrá dormir realmente? Hay que también saber ponerse en los zapatos del otro, de lo gravísimo. De acuerdo, Mari, no solo Navidad y la fecha, sino es que hay atrasos en los pagos del Seguro Social, por ejemplo. Ah, claro, y entonces, no puedes atenderse. ¿Cómo vas a acceder al servicio de salud? Y ahora que hay tantos virus por la cuestión estacionaria, imagínate, es un círculo. Hago esta aclaración porque estamos en una época en donde ahí está, cerdos burócratas, que sí, que por allá pipones, que sí. Es gente que trabaja por su ciudad, por su provincia, y hay que saber entender eso también. Bueno, vamos a ver nuestros invitados de hoy día, que son los siguientes. A primera hora vamos a tener al asambleísta Ramiro Vela. Él es miembro del Centro Democrático, asambleísta por Tungurahua y miembro de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo avanza el juicio de Esteban Bernal? Porque ya con este nuevo cronograma que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea, el primer turno es el del ex ministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué pasa con el tema eléctrico? ¿Qué pasará más adelante con Santos Alvite? ¿Se podrá revivir ese proceso? Y todo lo que se le viene en el 2024 para esta mesa legislativa. Y a las 7:30. A las 7:30 tenemos al sociólogo Decio Machado, consultor y asesor político de comunicación estratégica. Con él vamos a hablar sobre qué se espera de la política ecuatoriana en el 2024, que es un año preelectoral. Y que vamos a ir a las urnas. Exactamente, por la consulta popular 6:19, como hemos hablado hoy día, Dios mío. Bueno, vamos a ver la pregunta de ayer, que fue la siguiente. La pregunta que planteamos ayer fue: ¿cómo califica su 2023 en el ámbito personal? Excelente, 13.5%, bueno, un 37.8%, regular, un 28.8% y pésimo, el 19.9%. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube alcanzó los siguientes resultados: 6.000 votos. Bueno, el 34%, regular el 30%, pésimo el 23%, le dio peor a la gente de YouTube, y un 13% lo califica de excelente. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. El sorteo para el 28 de diciembre. ¿Qué hará usted en fin de año? ¿Pasar en casa, viajar, ir a bailar a discoteca o trabajar? Acá el señor yo estoy por la 1, le digo. No, pero antes sí se pegaba en Infinity un fin de año. ¿Y usted? Yo no, yo sí antes, pero antes. Otrora, dijo uno, otrora. Okay. Bueno, ya llegó la sigilosa. Y la misma pregunta en el canal, en X, la cuenta, @uncafecojj. ¿Qué hará usted en fin de año? ¿Pasar en casa, viajar, ir a bailar a discoteca o trabajar? Bueno, Omar Jaén es de los que zapatea. No, dice que no. Bueno, 6:20. Yo tengo un video tuyo. 6:20, a ver, voy a plantearles la pregunta que les dejamos a ustedes para que contesten hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana. ¿Cree usted que en el país debe haber una norma que elimine poco a poco el uso de pirotecnia? Ahí los quiero ver. ¿Cree usted que en el país debe haber una norma que elimine poco a poco el uso de pirotecnia? Sí, no, tal vez o no sé. Esa es la pregunta que ustedes pueden contestarla tanto en YouTube. Creo que ya los chicos de modo Android ya pueden contestar, ¿verdad? Sí. En YouTube como en canal Jimmy Jairala o en la cuenta Facebook de Jimmy Jairala. Bueno, vamos a continuar revisando ahora sí medio resumidamente los saludos a nuestros amigos de YouTube y de Facebook. A ver, tengo por acá a Norma Macías, que ya está como todos los días. Paco nos escribe, dice cómo estuvo la fiesta de la Natividad. Cumandá Pilco, Velasco, Sol del Río. Ya vamos a hablar sobre las medidas económicas. Por acá está Jorge Luis Larrea, que no devuelven el IVA, dice. Mariana Navia nos escribe, la tía Jenny, como todos los días al pie del cañón. Es un aporte de $5 la tía Jenny. La tía Jenny es lo máximo. A la cuenta de Un Café con JJ. Paco Humberto Murillo nos escribe, por acá también está Mariana, ya dije, Cumandá Gerardo Gonzabay, Osvaldo Arcesio Jara, Carlos Arturo Rosero Pincay, Doris Cedillo, que está en la parroquia Las Lojas, dice, lamentablemente el hundimiento de una canoa acá por mi zona, 3 fallecidos y 4 desaparecidos. Maribeni Andrade nos escribe desde Calceta, Jaime
Jaime Humanante nos escribe desde Milagro. Sofía Sánchez, que está de vacaciones, pero no nos deja de escuchar. Mario Johnson, Patti Guarnizo, al pie del cañón Patti. Mónica Guamán, en el Guasmo Sur. Luber Villagómez, y me despido con Isabel Álvarez, mi pana Manuel Cabezas, que está en mi lote, Amílcar Macías y Eddie Cedeño. Dele. Ricardo Borbor desde Cañar en Facebook, Guillermo Dolores Zambrano, Jorge Hermijo desde Las Acacias, Iván Quimís de Cascol, Juan Ullauri desde Xuyufindi, Luber Eduardo Villagómez desde Manta, Carlos Alberto González desde Atacama, Luis Antonio Rosales desde la ciudad ferroviaria en Durán, Yomazo Salsa desde Los Vergeles. Yomazo sí sale de zapateo el domingo. Sí, desde el viernes. Por ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dicen ustedes los chicos modernos? Antes decíamos el nick. Ahora, ¿cómo es que se dice? El nombre, el user. No, pero el user. User. Usuario. El user. Óigalo al gringo. Bueno, siga. Ya probó su curso de inglés. Sí, para que vea. Dame el favor. Excelente. Usuario. Milton Saona desde Colonche. Un saludo, dice feliz 2024 para el staff de los especialistas de la información. Giovanni Bello, Fanny Abarca desde Guayaquil, Alicia López, están ahí Fernández, Zule Jiménez desde Loja, Yamil Sarmiento de Sauce 5, Sócrates y Fuentes de San Lorenzo, Edison Trujillo de Santo Domingo, Nelson Guerrero desde Nueva Jersey, Euclides Nivaldo Pareja, Gino Delec desde Queens. ¿Cómo está? Dice que el clima está agradable, va a estar a unos 2 grados, porque para ellos ya eso es normal. Tommy Rodben, Mónica Arbeláez desde Quevedo, Giovanna Bernal, Rafael Plúa, y bueno, ya Tommy Rodben también ya lo saludamos. ¿Y usted hasta qué edad fue a discotecas en fin de año? O sea, ¿hasta qué edad se la farrió? Como hasta los 45 por ahí. Sí, sí. O sea, hace 20 años no sale a discoteca. ¿Cómo? Por si... ¿Hace cuánto no pisa una discoteca? No, 20 años. ¡Qué falso! ¿Cómo que qué falso? Maluli. ¿Qué le pasa? Mentira fresca, dicen en mi barrio. Nada que ver, no, yo ni ¿sabes cuándo empecé a dejar de ir? Cuando ya me empezó a fastidiar el humo. Claro. Ahí dije, no vengo más a estas pendejadas. Esa es la verdad. Aquí está ofendido. Oiga, déjeme contarle rápido una cosa. Por si acaso yo que sí, confieso, admito que tengo muchas cosas en mi mente antiguas. Antes le decíamos Nick a los apodos que se ponía la gente en las redes de aquel entonces. Del High Five, ¿se acuerdan? Sí, del Milk, un poquito ahora, más atrás. No, tampoco tanto. Pero acá el señor es el user, entonces está bien. Eso es, pues, el usuario. Entonces, el usuario. Era para decirle al señor del zapateo que ponga el nombre. Don Yomazo Sánchez, que ese era a lo mejor así el nombre de la discoteca. Será, ¿no? Del centro de baile, del centro cultural y deportivo. ¿Hasta qué edad farreaste? En discoteca. Nunca me gustaron las discotecas porque siempre prefería la peña en la casa. Pero no va a decirte que por el humo, porque usted iba a oler allá. Oiga, ¿qué cosas, no? ¿Qué cosas que antes uno podía fumar en la discoteca, ¿no? Oye, son unas ¿Qué cosas, no? Uno ahora se pregunta, ¿qué cosa tan desagradable? Uno podía fumar en el avión. Usted, claro. Pero uno pregunta, ¿cómo es posible usted iba eso? pulcro a la discoteca con perfume, con la pelada y todo. Llegaba y a los 10 minutos ya olía cigarrillo. Yo encontré discotecas 5 horas barra libre. Qué barbaridad. Pero Mar, ¿dónde? O sea, Garzón. Ya es ya más pasingue. Ya. Sí. Bueno, ya vamos. 6 Dios, lo estoy vendiendo. Nos van a cancelar. 6 con 26 minutos. Yo nunca farré. 6 con 26 minutos. Decreto 90 del presidente. 3 días te perdías. El presidente Noboa dispuso que la seguridad de los vicepresidentes y sus familiares sea únicamente cuando presten servicios dentro del país. Es decir, Verónica Abad no contará con protección en Israel. ¿Dónde está eso? En el artículo 3, numeral 2, dice al vicepresidente de la República, su cónyuge y familiares, cuando se encuentre prestando funciones en el Ecuador. Ya, como no está en el Ecuador, adiós luces de Buenos Aires. Ya eso ya fuera de los chuscos, de la broma, está feo eso. Aparte de ahí hay que recordar lo que Jimmy ha venido diciendo desde el día 1 de este conflicto. Recordemos que que la vicepresidenta es vicepresidenta y que en algún punto va a asumir la presidencia de la República. Le va a tocar, sí.
y dicen que hay revanchas que se sirven en platos fríos, Claro. no sé cómo. La Ya, venganza, plato se frío, sirve- la venganza es un plato que se sirve frío. Sí, y frío, hay frío. batallas como medio innecesarias, ¿no? Bueno, Pero sigamos porque en el decreto 91 en cambio se dispone de la organización y funcionamiento del gabinete estratégico, a gabinetes sectoriales y hay otros espacios de seguimiento que corresponden pues a la presidencia de la República. También tenemos una designación que está, que la leo rápidamente para resumirla, a la ingeniera Débora Christine Jones Falloni. Ella es la nueva directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Ya se estaban demorando con ese nombramiento que es un espacio sumamente importante. Y cierro con esto, Ana María Soria asume como gerente general de la Eléctrica Quito. Ella es ingeniera eléctrica de la Escuela Politécnica con una amplia trayectoria en el sector. Esa es la información que quería complementar. Creo que creo que ya hay más mujeres, ¿no? Full mujeres, justo ese comentario Bastantes iba a mujeres. hacer. Sí, La sí. presidencia de Novoa va a contratar difusión de mensajes y campañas de gobierno por $2,5 millones. No puede Noris. Un contrato para promocionar las acciones gubernamentales hizo público el pasado 22 de diciembre la Presidencia de la República. El monto para el contrato sobre el servicio de pautaje y difusión de mensajes y campañas del gobierno alcanza los 2.5 millones y tiene un plazo de 100 días calendarios que regirán a partir de que se notifique el contratista con el inicio de las actividades tras la firma del contrato. Eso tiene nombre y apellido. Consulta popular. Está bien. Bueno, ahora, perdóneme que me meta, pero el gobierno tiene derecho a hacerlo. El gobierno tiene Por derecho a supuesto, hacerlo. lo que no se comunica no existe. Y No una de las existe, cosas señora. que se dijo del gobierno anterior fue eso, el Bueno, problema que tuvo para no ¿Quiere poner la comunicar. hojita? Sí, otra vez, A por ver, favor. pues, repítale, por favor. No, que quiero leer los Lea. porcentajes de inversión. Dele. 42% para canales de televisión, 22% para canales digitales, 20% para radio, 11% para vía pública y 5% para medios Bueno, impresos. entonces ya usted verá cómo se le vienen encima los medios impresos. No, más allá de eso, Sí, es para que amigo. vea. Bueno, El consumo, aparte. para que veas, yo creo que ese porcentaje nos deja claro la forma en la que siguen consumiendo la No, información. pero me sorprende que haya Digitales. más inversión en lo digital que en la radio. Sí. Ojo con eso, que la radio sabemos que Bueno, yo le pueden Una decir lo que sea. penetración. yo le en un digo medio. A ver. porque yo creo tener la explicación. Proceda. Como ahora casi todas las radios también son digitales. Entonces es una inversión que va más o menos de la Puede mano, ser. ¿no? Es probable que sea por eso, digo yo, es probable. Ahora, por si acaso, me adelanto a cualquier crítica que haya a ese respecto. Todos esos medios que van a salir a criticar ese contrato, que de paso se ha dicho no es gigantesco, son los primeros en tocar la puerta e ir a buscar pauta. He dicho, la Asamblea solicitará $67,5 millones para su funcionamiento en el 2014. Basado en los informes de unidades administrativas, el presupuesto requerido para el próximo año es de 67.6 millones, que supera en casi 16 millones al del 2022, que ese último periodo completó, un periodo completo en la Asamblea debido a la muerte cruzada. Es la función del Estado que menos presupuesto tiene. Bueno, y hubo un enfrentamiento vía redes entre Luisa González y la Fiscalía. ¿Qué dijo Luisa González? La pregunta, doña Diana Salazar, sigue siendo, ¿por qué dejó libre a Pablo Ramírez, que es quien le entregó el manejo de la cárcel y todos los privilegios a Norero? A lo que respondió la Fiscalía con un tuit. Caso Metástasis, esta información es falsa. La fiscal general solicitó prisión preventiva para los procesados, incluido Pablo Ramírez, detenido en el operativo liderado por la fiscalía. Pero el juez dictó medidas alternativas para varios investigados. Infórmate por canales oficiales. Don Pedro Moreira nos escribe en Twitter, dice, hace unos años era tan socialmente aceptable fumar en público que en el debate presidencial del 84, el entonces candidato Félix Cordero lo hizo durante Claro que sí. en vivo, cuando No, le decía, era mírenme a los normal. ojos. ¿Qué? Era normal fumar Claro. en todas partes, sí. ¿Y qué resistencia La Nata causó? todavía lo sigue haciendo. Oiga, ¿sí? ¿quién? Jorge Lanata en Sí, Argentina. Lo y sigue. qué resistencia causó el inicio de Sí. las prohibiciones. Claro. Pero fue una cosa atroz. Todo Bueno, cambio genera resistencia. todo cambio, y sobre todo que era, bueno, Muy yo social, era uno de ¿no? los más felices realmente cuando se produjo eso. Guillermo Lazo
subió un post: la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, conformada por presidentes de Iberoamérica, hace público su respaldo a la fiscal general. IDEA reconoce y valora el trabajo de la fiscal general y su equipo en la lucha contra el crimen organizado y sus conexiones políticas que socavan el Estado de Derecho en el Ecuador. Jimmy, tenemos que hacer una noticia de último momento. Así está el deslizamiento que se ha registrado esta madrugada. ¿Dónde? En la vía Cuenca-Girón Pasaje, cerca del kilómetro 117. Así que por favor, tener mucho cuidado. Suponemos que ya está totalmente cerrada la vía por ese sector. Habrá que buscar vías alternas, pero repetimos, así ya luce, ya con la primera luz de la mañana, el deslizamiento en la vía Cuenca-Girón Pasaje. Utilizamos el video de Cristian Sánchez Mendieta. Alexandra Arce Plúas, que ha sido mencionada en los famosos chats, dijo esto en un tweet que subió ayer. No tengo ni he tenido relación alguna con Javier Jordán ni Leonardo Norero, por lo que nunca he recibido nada de ellos. Solicito a la Fiscalía General del Estado investigar y esclarecer a quién le dio el apoyo. Ofrezco total disposición para colaborar en la investigación. A partir de esto, Jimmy y Noris, permítame 2 minutitos más. ¿Cómo no? Mire, durante el pleno domingo de Nochebuena, recibimos un mensaje de la asambleísta Gisela Molina. Antes de Pachacutic, ahora está en Construye. Hubo gente buena, gente buena. Bueno, ya no sabemos un poco cuál es la frontera entre estos dos movimientos. En donde tomaban una publicación de la asambleísta Arce y nos decía: algo que preguntarme, señor Omar Jaén, ¿para cuándo me invitan al programa de Jimmy Jarela? Solamente para darles un contexto. La última vez que la tuvimos aquí, a la asambleísta Molina catalogó de muñecas de la mafia a, bueno, no dijo a quién, sino que lanzó ese epíteto a quien le caiga. Y supongo que a partir de estas publicaciones ahora de la asambleísta Arce está buscando que la invitemos para que ella venga a decir si ven muñecas de la mafia. Pues no, asambleísta. Este no es un tema de defender a nadie, sino de que usted entienda cuál es el rol que usted desempeña. Usted es una asambleísta del país. Sí, es una asamblea que no tiene buenos números, que todavía la gente le tiene desconfianza, pero usted no deja de ser una representante del pueblo ecuatoriano y usted tiene que comportarse de esa manera, inclusive en el momento de denunciar a alguien. Yo recuerdo y le invito a que vaya a buscar, porque nosotros por suerte en YouTube tenemos el archivo de todos nuestros programas. Cuando usted en el periodo pasado, el presidente Guillermo Lasso le acusó a usted de ser una corrupta por pedir dinero a cambio de votos, porque recuerde que usted fue denunciada en fiscalía, supuesta por el propio Guillermo Lasso, de haber recibido dinero o pedido dinero por votos. En este espacio, a pesar de todo lo que uno hubiera podido pensar sobre ciertos asambleístas, jamás dimos por cierto las palabras del señor Lasso. Siempre le invitamos, le insisto, vaya a revisar los videos. Señor Lasso, si usted tiene pruebas, vaya a fiscalía, presente. Y si es así, pues que vayan a la cárcel los asambleístas. Así es la manera de actuar. No compartimos en esos momentos cuando salió un Guillermo Lasso todo eufórico en un video en redes sociales, decir estos asambleístas corruptos que siguen por allá. Hay que elevar el debate entre los políticos ecuatorianos. Y esa es la invitación que le hacemos a usted. Usted no tiene por qué estar diciendo, insinuando cosas, dígalas de frente. Por último, usted tiene inmunidad, señor asambleísta. ¿Ok? Entonces, esa es la invitación que cordialmente le hacemos. Y por aquí damos zanjados. O sea, vemos que es muy activa, una televidente muy activa en nuestro programa y se lo agradecemos por las reproducciones. Pero, como se lo dije a un asambleísta en el periodo pasado, no intente utilizar este espacio para ganar notoriedad porque no lo va a conseguir. Y eso era el comentario que quería hacer. Bueno, sigamos por acá, porque según chats, el narco invirtió en un equipo de fútbol de segunda categoría. En una conversación entre el narcotraficante Leonardo Norero, asesinado en la cárcel de La Tacunga, y el usuario Dinamoc, identificado por la Fiscalía como Fabián Camposano, se da detalles de una supuesta inversión que habría realizado el narco a un equipo ecuatoriano de segunda categoría. Y la naranja, un partido más que pierde, no le gana a nadie, decía Dinamoc. Norero responde, están tristes. Dinamoc
Responde, un partido más que pierden y debut y despedida al próximo año. Norero comenta, mi peor inversión. Dinamont, segunda categoría no es fácil, yo la jugué y es difícil. Bueno, para resumirles, hay un equipo de segunda categoría donde hay jugadores que según ha trascendido, eso deberían escucharlo mejor es en harta pelota, no aquí, que ganan sueldos más altos que los de primera. No voy a meterme en esas honduras porque no es mi campo el deporte, aunque eso no es deporte. Pero de todas maneras, nuevamente, todas las cosas que dijo y que nos cayeron como plomo el embajador Fitzpatrick, resulta que todas han salido en el caso Metástasis. Un saludito, Jimmy, para don Roque. Dice, soy el hincha número 1 en su programa. Dice, estoy de cumpleaños a don Roque. Dice, ya entro al descuento del 50%. Qué bien, bienvenido. Don Roque, bienvenido. Saludos, don Roque, un abrazo, pásela bien en su día. Bueno, Ricardo Vanegas dice que de un día, pide el vocal Muñoz vacaciones, porque hoy es la audiencia de formulación de cargos por supuesto delito de obstrucción de la justicia. Dice que se le hace extraño pues que pida una licencia, un permiso solamente por un día. Y esto qué pena, ¿no? El Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Sucre, o sea, Bahía de Caracas, ante la preocupante situación de inseguridad, informa la suspensión de los eventos públicos programados para las festividades de fin de año. Reconocen pues la importancia de las actividades, pero por seguridad suspendido todo. ¿Qué alerta deben de tener para que seguramente debe tener información de inteligencia, sí, digo yo, ¿no? Estuve consultando y sondeando la renovación de un seguro para el próximo año. Entonces, ¿me puedes hacer una proyección de cuánto me tocará el hachazo el próximo año? Sube casi $70. Y yo digo, ¿por qué? ¿Algún motivo en especial? Inseguridad. Lógico. Así no es, inseguridad. Todos los seguros, en todos sus servicios, han aumentado por el tema de la inseguridad. Es verdad. Y así, con una frialdad que... Bueno, pero pongámonos en los zapatos de los aseguradores. Con semejante inseguridad se toman las precauciones. Los seguros de los vehículos han aumentado un montón. Todo. Bueno, a ver, esto para antes del corte, 2.293 millones cuestan los subsidios al diésel, a la gasolina y al gas. Hasta el cierre de diciembre de 2023, Ecuador habrá destinado alrededor de 2.293 millones de subsidios a los combustibles importados. La cifra se obtiene proyectando lo gastado hasta ahora en los subsidios de acuerdo con los datos del Banco Central. Se trata de subsidios generalizados, es decir, benefician a todos, incluida la población de altos ingresos. Es más, mientras más carros tiene una familia, mayor es el subsidio que recibe. No solo es eso, los bajos precios de los combustibles incentivan su consumo en perjuicio del ambiente. Por eso varios gobiernos han intentado reducir. El gobierno de Daniel Noboa ha vuelto a poner el tema sobre la mesa y en entrevista con Teleamazonas, el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega dijo que el esquema de revisión de los subsidios buscará afectar en lo menos posible a los más necesitados, aunque dijo que es una política que aún está en análisis. Vega adelantó que hay avances tecnológicos que permiten tomar medidas de focalización de los subsidios más creativas y dirigidas para identificar a quienes realmente los necesitan. Lo del impuesto a la renta también ha causado... Que la nueva tabla, ¿no? ¿Verdad? Ajá, la nueva tabla. Bueno, vámonos al corte, ¿le parece? Regresamos en un momento. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza.
Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Quiero contarles que Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle. Si no tenemos un tacho cerca, guardemos los desechos hasta que tengamos un sitio donde depositarlos. Así no solo vamos a ayudar a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Señores, con Interagua lo bueno fluye. Harina precocida Maíz Sabrosa, 100% natural, cero gluten. Maíz Sabrosa, el éxito de tu cocina rápida, rendidora y económica. Esa es harina Maíz Sabrosa. La harina de... La harina de Diego Martín, que yo supongo que ayer salió. Y de José David. ¿Se da cuenta? Están de vacaciones estos días. Se olvida el pelado. Ayer yo me acordé del peladito. Es verdad, Le dije es verdad. yo. Bueno, vamos a la información porque la ministra de Gobierno de Interior, Mónica Palencia, indicó que el bloque de seguridad que se ha armado junto a la policía y Fuerzas Armadas está dando resultados positivos. Además hizo un llamado, comillas, basta de que nosotros hablemos mal de la policía. Estamos haciendo alianzas estratégicas que están funcionando. Afortunadamente, el bloque de seguridad que se ha armado conjuntamente con las Fuerzas Armadas ha dado un resultado positivo. Policía Nacional y Fuerzas Armadas articulando a favor de los ecuatorianos. Estamos bien por ahí. Ministra, el tema de la asamblea entre este trabajo en conjunto que se va a realizar con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas es importantísimo también. Es importante el apoyo de todos. Yo insisto mucho en esto porque es importante el llamado ciudadano a apoyar todos y quiero hacer un llamado especial a apoyar a la Policía Nacional. Ya basta de que nosotros hablemos mal de la Policía Nacional. Es nuestra Policía Nacional y doy un voto de aplauso porque se está autodepurando, porque ha dado pasos importantísimos hacia una nueva versión y visión de la Policía Nacional como aliada del ciudadano y en el combate activo contra la delincuencia. Ese es un clamor, ministra, la depuración de tanto de la policía como de Fuerzas Armadas. Sí, la depuración y yo diría también el apoyo ciudadano. Nosotros tenemos que volver la mirada a nuestra Policía Nacional, al orgullo por lo nuestro, al orgullo por nuestra Policía Nacional y en eso estamos trabajando muy duro. Ministra, ¿capacitación para la policía se está dando? La capacitación para la policía se está dando y tenemos para este año que viene nuevos programas y proyectos muy interesantes, sobre todo con cooperación internacional. Se dará en diferentes ámbitos de esta capacitación. ¿Se incrementa el presupuesto aquí? Eso esperamos, eso esperamos. En cuestión de números sabemos que tenemos una situación difícil, nos ha tocado un país que ustedes ya saben la situación en la que lo recibimos, pero yo no pierdo la esperanza. Y sobre todo que ya la ciudadanía ha puesto una agenda en donde la seguridad es la prioridad. Perfecto, ministro. En lo que va del año hay 5.786 denuncias por extorsión, es decir, un incremento de 285% frente al 2022, dice Víctor Herrera, comandante de la zona 8. Frente al aumento de las extorsiones en esta zona, pues hay preocupación, además de las muertes violentas en Guayaquil. 287 casos corresponden a víctimas llamadas colaterales. Que del 2021 al 2023 y post pandemia se dieron varios efectos, especialmente la afectación del narcotráfico en la zona fronteriza y en la zona de costera. Guayaquil, dentro de la cadena de valor del narcotráfico, tiene dos eslabones que son importantes
para esta actividad ilícita, que es el acopio y la distribución de la droga mediante vía marítima. Eso ha hecho que la disputa territorial en varios sectores dé como efecto el crecimiento de las muertes violentas. Dentro de esa afectación, nosotros tenemos un plan que se está ejecutando dentro de la articulación del Plan Fénix. Tenemos en la zona costanera 7 distritos de mayor incidencia, de ellos 3 son de aquí de Guayaquil. Tenemos el distrito Nueva Postprelina, el distrito Durán y el distrito Sur. Dentro de eso se está articulando varias acciones preventivas. Dentro del plan tenemos un despliegue operativo que va enfocado justamente a debilitar a estas GDOs. Dentro de eso hay un trabajo de inteligencia también que está encaminado a tener mejores resultados en esta lucha. Nosotros tenemos un registro, estamos hablando que cuando hablamos de extorsiones, en el 2022 teníamos 1.503 denunciados. En lo que va del año, en el 2023 se han incrementado 5.786, es decir, tenemos un incremento de 285% más. Entonces, dentro de esa, la política del Comando General, hace menos de 15 días, de los policías que se van a graduar, van a salir al eje investigativo y se va a fortalecer, tanto de la DINASED como la UNACE. Pero muy aparte de fortalecer también la institución, tenemos que fortalecer las penas, que eso nos va a permitir más ser contundentes en la lucha contra este tipo de delitos. El evento es que cuando estas personas son detenidas en flagrancia, no se fortalece la detención, sino lo que hacen es ingresar, se presenta la audiencia y salen inmediatamente. En cambio, cuando hay una indagación previa, nos permite tener todos los elementos de convicción para que esas personas queden detenidas. Ahora hay que entender que dentro del trabajo policial y dentro de este sistema punitivo estamos articulando de mejor manera la Policía Nacional con judicatura y con rehabilitación. Recordemos que las muertes violentas, solo en lo que va aquí en Guayaquil, hemos tenido 287 casos con resultados o efectos colaterales. De ellos han habido alrededor de todo Guayaquil 709 víctimas. Es decir, cuando se dan este tipo de eventos, el delincuente ya no va en contra de esa persona, de ese blanco, sino de todas las personas que están ahí reunidas. Y lamentablemente hemos tenido los efectos como hace varias semanas, donde han fallecido niños, infantes. Este fin de semana tuvimos nuevamente otro evento con un adolescente de 13 años. Esto de aquí Corrección siempre que siempre hacemos, debía hacerla cuando presenté la nota. Nunca decimos nosotros víctimas colaterales, víctimas inocentes realmente. Las víctimas colaterales se dan en las guerras, etcétera, pero en estos casos, el mismo comandante de la policía lo dice, son víctimas inocentes que pasaban por ahí, que estaban por ahí, pero que resultan afectadas por los casos de sicariato, etcétera. 6:49. Vamos a presentarles un comentario que grabé ayer, miren que lo digo clarito, lo grabé ayer, sobre justamente el tema de la seguridad. La pesadilla de la inseguridad. La vida es el bien más preciado que tenemos, pero hoy pende de un hilo en Ecuador. 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes nos colocan en el top 10 de países inseguros en el mundo. Esmeraldas es la segunda ciudad más violenta del planeta y a pocos pasos asoman Durán y Guayaquil. Han sido identificadas 23 narcobandas y hoy por hoy somos la capital de la distribución de droga a Europa y Estados Unidos. Más de 55.000 ecuatorianos son parte del ejército de micro y macrotraficantes. 8 de cada 10 víctimas de extorsiones no lo denuncian por temor a represalias. Nos preocupa mucho que mientras seguimos esperando algunas luces del Plan Fénix, terminemos normalizando la violencia en las calles y que contar muertos sea algo cotidiano. No queremos que nos den detalles del plan, pero este país, con alarmantes niveles de pobreza y con solo esfuerzos aislados por recuperar el tejido social, no puede seguir perdiendo más tiempo. Ya se le ha dado demasiada ventaja al crimen organizado. La angustia de las familias ecuatorianas solo levanta una alerta. La gente espera más resultados que relatos. Y pronto. Son las 6:52. Sigamos. Qué pena por los migrantes, Dios mío. Entre enero y noviembre del 2023, más de 100.000 migrantes ecuatorianos han sido detenidos
en la frontera entre México y Estados Unidos. El año 2023 ha marcado un hito en la migración de ecuatorianos, ya que a pesar de las severas restricciones en la frontera de México y Estados Unidos, un total de 107.848 ecuatorianos han sido detenidos en este punto limítrofe. La cifra de este año casi duplica la de 2022, que cerró con 58.297 migrantes ecuatorianos detenidos y supera el 2021. En ese entonces, un total de 90.275 compatriotas fueron retenidos por la patrulla fronteriza. La mayoría de estas detenciones ocurrieron antes del mes de septiembre. La implementación de la visa mexicana en septiembre de 2022 logró frenar la migración temporalmente, pero las cifras volvieron a crecer significativamente con el tiempo. En mayo de 2023, Estados Unidos eliminó el Título 42, una medida implementada durante la pandemia por el gobierno de Donald Trump, que permitía expulsar de inmediato a los migrantes, con medidas más estrictas como la imposibilidad de ingresar a dicho territorio por al menos 5 años si se ordena la expulsión y el no ser elegible para pedir asilo. A pesar de la vigencia del Título 8, el segundo semestre de 2023 ha sido testigo del aumento más pronunciado en detenciones de ecuatorianos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El ex vicepresidente Jorge Glass está a la espera de 2 audiencias, una para conocer su estatus de prelibertad y la otra por el caso Reconstrucción de Manabí. El próximo 27 de diciembre a las 15 horas en Quito, el ex vicepresidente Jorge Glass tiene previsto conocer si su pedido de prelibertad queda en firme o se cambia por otra medida. Recordemos, desde el 28 de noviembre del 2022, Glass está fuera de la cárcel. Salió bajo la figura de libertad provisional, debido a medidas cautelares acogidas por el juez constitucional de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo, quien ahora es uno de los 31 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Glass debía presentarse en la penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, y tenía prohibido salir del país, pero eso se reformó por la violencia en ese centro penitenciario. En su lugar, se dispuso que se presente ante un juez de garantías penitenciarias. La audiencia para revisar su estatus se dará 10 días después de que ingresara a la Embajada de México en Quito como huésped, argumentando que temía por su seguridad y libertad personal. Sus abogados ya presentaron una solicitud formal de asilo diplomático y están a la espera de una respuesta. Pero no solo eso, hay una tercera causa que también tiene en ascuas al ex vicepresidente. Se trata del proceso abierto en su contra por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, por el que precisamente la fiscal Diana Salazar había pedido ubicarlo para ser parte de la audiencia por la investigación. Más allá del pedido de prelibertad y de la audiencia que queda pendiente para enero del 2024 en el caso de la Reconstrucción de Manabí, hay que conocer cómo continúa la pena que debe cumplir el ex vicepresidente. Él tenía 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y 6 años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Ambas en enero se unificaron, es decir, una pena absorbió a la otra, por lo que actualmente el cómputo de la pena que debe cumplir el ex vicepresidente Jorge Glass sería de 2 años, 4 meses y unos cuantos días más. Andrea Orbe, Noticias 7. En el llamado caso Metástasis, Leandro Norero usaba un canal encriptado de mensajería para comunicarse desde la cárcel. Los ya populares chats de Norero que permitieron a la Fiscalía formular cargos por delincuencia organizada contra 31 personas salieron de su celular, pero no exactamente de WhatsApp. El narcotraficante y sus presuntos cómplices se escribían por Trema, un servicio de mensajería que en su portal oficial dice diferenciarse de las demás por su compromiso con la seguridad y la privacidad. Esta app asegura que permite el anonimato de millones de usuarios entre personas y empresas que no necesitan un registro ni identificación para abrir una cuenta y que se popularizó cuando Edward Snowden filtró información de los Estados Unidos. El experto en ciberseguridad, Edgar Sánchez, explica el funcionamiento de estas aplicaciones que encriptan mensajes. Está en la conversación, ¿verdad? Pero esta conversación ocurre dentro de, vamos a decir, un túnel. Hace muy difícil el que alguien externo pueda escuchar realmente los mensajes que están yendo y viniendo. Hoy en día la tecnología permite que surjan nuevas herramientas más seguras que el propio WhatsApp. Continuando con este símil, puedes tener un túnel más grueso o quizás puedes tener un túnel hecho de 2 capas. Piensa que para abrir la puerta del túnel tú necesitas una llave. Varios de estos sistemas lo que te permiten es cambiar la llave en cada conversación. Pero que quede claro,
la ciberseguridad no está pensada para cometer delitos. A nivel mundial existe toda una tendencia para que estos usos inadecuados de las tecnologías estén criminalizados y pueda darse una persecución o seguimiento. Por eso el problema no es Trema ni WhatsApp, sino quienes las mal utilizan. No solamente delincuentes, sino terroristas, por ejemplo, pueden usar estos canales encriptados para tener una conversación que es básicamente inaccesible. Entonces, por eso es que hay incluso muchos gobiernos que prohíben el uso de este tipo de aplicaciones o su instalación. No existe un sistema infalible para que un chat sea indescifrable. Mediante pericias judiciales, como en el caso de Norero, lo que allí se encuentre es válido dentro de un juicio. Si es que llegas a tener un dispositivo y ese dispositivo después de un proceso de peritaje, puede sacarse no solo de una mensajería instantánea, sino de algunas otras mensajerías instantáneas. La información que va a servir para un proceso judicial es plenamente válida. También hay que entender que entre más códigos encriptados tiene una app de mensajería, más tiempo tarda en develarse las conversaciones. Pero en casos como este, por más de que se trate de ocultar un delito, la verdad en algún momento saltará a la luz. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 6:58 minutos. Un hombre de 21 años perdió la vida tras la explosión en su casa en Socio Vivienda 2, norte de Guayaquil. Las investigaciones indican que en el lugar se estaban fabricando petardos de manera clandestina. Steven Tomalá Miranda no tuvo cómo escapar de una explosión que atacó su casa en Socio Vivienda 2, noroeste de Guayaquil. Pasaba, saludaba y entraba ahí, no tomaba en cuenta a nadie. Por ahí, por abajo, por ver. Era un vecino como cualquiera, pero nunca se sospechó que ha habido algo ahí. Tenía 21 años y estaba desempleado, fuera de cámara. Su esposa contó que minutos antes del estruendo estaba en la sala con su hijo de 3 años. Luego se fue a buscar algo al cuarto y Steven había entrado al baño. Ambos se salvaron y en las casas contiguas entraron en pánico. Fue una bomba. Aquí se dañó el plasma, se alzó el techo que estoy construyendo aquí en mi casa, se dañó. ¿Qué pasó? El plasma explotó, o sea, se quebró todo quebrantado. El cuarto de mi hija está afectado. Tiene el techo levantado, el guiso, el tumbado se ha caído. La detonación se expandió a 6 casas. Alejo fue el más afectado. Techos, paredes, electrodomésticos y una impotencia gigante. Por la parte de atrás estamos desprotegidos, no sabemos si van a entrar a alguien desconocido, algún particular, no se sabe. El comandante de la zona 8 confirmó que el occiso se dedicaba a la comercialización clandestina de explosivos. Mientras tanto, efectúan controles en la calle 6 de marzo y exhortan. Más que ser reactivos, llamamos a que la gente se concientice del mal uso de esto y los efectos que puede tener. Potenciales decomisos, aprehensiones de quienes se dedican a esto. Nosotros tenemos levantamiento de inteligencia, estamos dando resultados. Recordemos que hasta finales del 31 se incrementa la venta de esta pirotecnia, por eso más que ser reactivos, llamamos a que la gente se concientice del mal uso de esto y los efectos que puede tener. Todos exigen una indemnización o al menos la asistencia del Midubi para no pasar fin de año entre los escombros y expuestos a lo que sea, informó Jorge Escobar. Nos vamos al corte, después de un momento regresamos con el asambleísta de Tungurahua por Centro Democrático, Ramiro Vela. Él es miembro de la Comisión de Fiscalización. Hablaremos de los juicios políticos que se vienen, el de Esteban Bernal, el cronograma de trabajo a lo largo del 2024 y también para saber si se va a alcanzar o no, por ejemplo, enjuiciar al ministro de Energía, al exministro de Energía, a la fiscal general, etcétera.
A las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja, que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. A probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes. Se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas. Más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia. La vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles Manabí desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre de 9 a 17 horas. Juntos hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Ya sabe que lo mejor para esos dolores musculares se llama crema cannabis de Nature's Garden. Tiene propiedades terapéuticas, alivia esos dolores instantáneamente, ideal para masajes, actúa efectivamente contra el estrés. Pídala como la de la tapita verde en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional, porque si es de Nature's Garden, te hace bien. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que ellos desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recordemos que, al igual que tú, tienen una familia que los espera en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos, porque con Interagua lo bueno fluye. El municipio de Guayaquil y EMAPAC llevan adelante el plan choque, que consiste en 16 obras prioritarias en sectores vulnerables de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de las lluvias durante el invierno y el fenómeno de El Niño. Bueno, vamos a continuar mientras se conecta el asambleísta. Juristas están poniendo en debate el tema de eliminar la figura de la inmunidad. Si bien el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, convocó para el 5 de enero a la audiencia de formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y 2 personas más por el supuesto delito de peculado en las tareas de reconstrucción de Manabí, la solicitud a la Asamblea de autorizar o no el inicio de este proceso penal significa, a criterio de juristas, sentar un precedente que podría poner en riesgo sentencias en firme en casos emblemáticos ya juzgados. El abogado penalista Paulo Caña lo explica. Y eso da paso a que muchos procesos de los que incluso están en caminos, incluso ya están sentenciados o incluso ya están ejecutoriados, puedan tomar este camino por esta falta de requisito que de una u otra manera podría afectar a todos los procesos que estén en camino. ¿Y eso qué implica? Rompieron, violentaron seguridad jurídica. El constitucionalista Ismael Quintana va más allá. Pone a debate la posibilidad de eliminar la figura de la inmunidad del esquema constitucional. Ahora que el presidente Noboa está planteando probablemente una consulta popular, presidente Noboa, una invitación cordial a eliminar el régimen de inmunidades establecido en la Constitución para algunos casos e indebidamente creado en algunos casos en la ley.
decisión que de aplicarse tendría el siguiente efecto. Entonces, si usted le tiene que procesar a un presidente, si usted le tiene que procesar a un vicepresidente, o a un expresidente, un exvicepresidente, o a un juez de Corte Nacional o de Corte Constitucional, procéselo. Ha cometido el delito, que comparezca ante la justicia como cualquier ciudadano de a pie. La inmunidad es una protección que la Carta Magna brinda a las autoridades para que tengan independencia y libertad en el ejercicio de sus funciones. La Constitución otorga inmunidad, entre otras autoridades, al presidente o vicepresidente de la República, asambleístas, integrantes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y Defensor del Pueblo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y como el Ejecutivo le está debiendo harto billete a los GATS, no hay que echarle la culpa a este gobierno. Eso es una deuda que se venía arrastrando, hay que reconocerlo. Pues se encontró una fórmula de acuerdo, y esto es, como decía Omar, un canje, ¿no?, de deuda por deuda. Yo tengo liquidez, pero tú me condonas, o sí, me perdonas deuda. Esa es exactamente así. Entonces vamos a ver en qué consiste este trato, cómo se llegó a ese acuerdo. Debido a la deuda que tiene el gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados, la mañana de este 26 de diciembre, algunos trabajadores se pusieron en huelga debido a la falta de pago de sueldos, que en algunos casos son desde el mes de octubre. Así lo manifestó Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Lastimosamente todavía no tenemos resultados permanentes, hemos tenido resultados parciales, pero no son la solución. Efectivamente, somos testigos de lo que está viviendo el compañero alcalde de Camilo Ponce Enríquez. Ya los trabajadores municipales han paralizado y lógicamente han indicado que hasta que no se les pague los sueldos no van a generar sus actividades. Por este motivo, este 26 de diciembre, en el Palacio de Carondelet se reunió el presidente de la República, Daniel Noboa, a puerta cerrada, junto al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y el presidente del AME. Previo a esta reunión, ya se había acordado el pago diario de $20 millones para cubrir la deuda que dejó el gobierno anterior y no se ha cumplido. Nos han indicado pues la difícil situación económica que tiene el país, pero en virtud de ir encontrando soluciones. Tras la reunión se llegaron a varios acuerdos. Entre estos están un cruce de deuda por $400 millones con el Banco de Desarrollo, y se ha iniciado el pago de los valores del mes de octubre a los GAT pequeños. A los más pequeños, de los más necesitados, se realizará en efectivo. Y al resto se verá alternativas de reducción de la deuda vía canje con lo que deben ellos al BEDE, y de esta forma bajar también la presión de los pagos mensuales que los GATS vienen haciendo de la deuda. De los 221 municipios que forman parte de AME, el 85% son pequeños, cuyos presupuestos anuales no superan el $1 millón. Manuela Bedón, Noticias 7. 7 de la mañana con 9 minutos, ya tenemos el contacto con el asambleísta Ramiro Vera. Asambleísta, muy buenos días. Omar Jaén le saluda, estoy en compañía de Noris Arroyave. ¿Cómo ha estado? Espero que haya pasado una buena Navidad. ¿Cómo ha estado, abogado? Qué gusto saludarle, Omar, a usted, a la gente del programa, a Jimmy y a todos los ciudadanos. Acá estamos trabajando. Hoy tenemos sesión de fiscalización, ayer tuvimos varias sesiones también presentando la nueva ley, así que estamos avanzando en algunos temas que estaban pendientes. Asambleísta, rapidito, antes de adentrarnos en el tema de la Comisión de Fiscalización, ¿ya le he podido echar un ojo a este nuevo proyecto de ley económica urgente? ¿Cuál es su evaluación a priori? Creo que es una ley positiva, creo que es una ley que nos permitiría iniciar un buen camino para no poder volver a pasar por lo que acabamos de pasar, una crisis energética terrible. La empresa privada puede tener recursos que puede invertirlos de manera inmediata, y más aún si son tecnologías nuevas que le permitan al país dotar sobre todo de oportunidades y no tener que ir a buscar, como lo hicimos en Colombia, a un precio altísimo la compra de energía. Creo que es una ley positiva, no la he leído completamente, apenas he revisado el tema general. Hoy justamente voy a darme un tiempo para leer toda la ley. Hay ciertas preocupaciones por la privatización del sector público, que a lo largo, usted sabe, el sector privado siempre va a buscar un rédito económico y eso se puede trasladar al usuario. ¿Qué tipo de candado se puede poner en esta ley para evitar eso? Yo realmente creo que ninguno, y le voy a decir por qué. En este momento llegó Ecuador a pagar 49 centavos el kilovatio hora a Colombia, sin tener
a quién comprarle más que a Colombia. Y a Colombia no le compramos energía de hidroeléctricas, a Colombia le compramos energía de generadores privados, de gente que había invertido y que tenía esa energía. La peor o el costo más alto que puede pagarse por energía es por lo que no se tiene. Ecuador tiene que tener una alternativa que sea más viable y, por supuesto, no va a haber energía más cara que la que estamos comprando a Colombia a 46, 49 centavos de dólar. Creo que es necesario la inversión y creo que es necesario recordar que se han perdido más de 3.000 millones. Esa cantidad es increíble, es para caerse para atrás, producto de los cortes de energía. La próxima semana saldrá el informe justamente de fiscalización y usted va a quedarse como condorito, se va a caer cuando vea todas las pérdidas que ha sufrido el país en medio de una crisis por no haber tenido a quién comprarle energía. Perfecto. Asambleísta, ahorita sí. En estos momentos, ¿cuál es el trabajo de la comisión? Porque usted me dice que va a haber un anuncio con respecto a lo de la crisis en el sector eléctrico, pero también está en el tema del ministro Bernal. Sí, ¿Van a la misma par con las dos investigaciones? Nosotros vamos por nuestra 8ª sesión ya. La Comisión de Fiscalización ha tenido un trabajo muy arduo. Se dividieron en 3 partes. La primera, que era la más importante, porque acuérdense que cuando llegamos a la Asamblea había que revisar la información y los temas que dejó pendiente la Asamblea anterior y la Comisión de Fiscalización anterior. Lamentablemente, cuando la muerte cruzada se dio, pues nadie tuvo tiempo de dejar ningún informe, de dejar absolutamente nada culminado. Producto de lo cual apenas ingresamos a la Comisión de Fiscalización, se decidió hacer un cronograma. Como dice la ley, además, usted tiene que generar un plan de trabajo para su periodo. Y uno de ellos fue la crisis energética de electricidad. Ese informe ya vamos por una última comparecencia que vamos a tener hoy. Hoy vamos a escuchar al gerente de CELEP. Hemos escuchado ya a todos los actores, inclusive al ministro, al viceministro, que fue el hombre que manejó todo esto. Y la próxima semana vamos a cerrar con una visita a Coca-Cola Sinclair in situ para conocer cómo está este sistema que nos ha salvado la vida. La verdad, Coca-Cola es el que nos ha entregado la energía. Y luego se va a hacer un informe que seguramente pasará al Pleno y que realmente va a destapar muchas irresponsabilidades. Primer paso. El segundo paso, siempre me mantuve que legalmente había que revisar cómo estaban los estados, cómo estaban los juicios políticos pendientes, que en realidad eran 6, que no llegaba la información a la comisión y por eso inclusive al momento se quería avanzar con el juicio político del ministro de Energía o exministro de Energía, pero la mayoría de comisionados, que somos 5, decidimos esperar porque ya la información se había enviado. Ahí pasó una sesión media accidentada inclusive, porque querían que ya empecemos con el juicio político de Santos Albite, cuando habían 6 juicios políticos pendientes que luego terminaron en 2 por diferentes circunstancias. Entonces, a la par, la comisión analiza el tema de la investigación de la crisis energética y ahora sí ya, luego de que se pronunciara el CAL, luego de que se pronunciara el Pleno, empezamos con los juicios políticos la próxima semana contra el exministro del MIES. Perfecto, pero abogado, y esto se lo consulto ya de manera un poco desconociendo el quehacer legislativo. Mire, si yo soy Santos Albite, si yo fuera Santos Albite, y en algún momento ustedes quieren revivir mi causa, yo puedo decir, a ver, no fue calificado en la mesa porque no hubo el quórum, porque se levantaron 5 asambleístas y no procedieron. Eso es una excusa que él puede usar. Bueno, la excusa que el exministro pueda usar es igual a la excusa de cualquier persona que haya sido llamada a un juicio político. Hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas que se hablan, pero nosotros tenemos que actuar 100% en base a lo jurídico. Y el artículo 81, en su 4º inciso, dice que no se puede dar paso a un juicio político si en trámite la comisión está resolviendo otro. Y no solamente estaba resolviendo otro, tenía pendientes 6 juicios políticos de la etapa anterior. Usted no podía comerse lo que habían dejado la comisión anterior, la asamblea anterior, y avanzar al siguiente. Un ejemplo claro fue que el país entero, muchos periodistas y mucha gente, no quería que se toque el tema de Guillermo Lasso. Y usted vio que obligatoriamente la asamblea tuvo que cerrar esa sesión. Cerró sesión que nunca se había cerrado. No se le podía censurar, no se le podía destituir porque ya se ex vicepresidente, pero el CAL y además el Pleno tenía que cerrar una sesión que estaba todavía abierta. Lo mismo pasa en este caso. Esa sesión fue suspendida, no fue cerrada y en algún momento habrá que tratársela. Ahora, asambleísta, con respecto al tema de lo que usted dice que la próxima semana probablemente ya cierren un informe y que a su vez eso remitirán al Pleno de la Asamblea.
eso es muy distinto a un juicio político como tal. ¿Y qué puede hacer la Asamblea con ese informe? ¿Qué puede hacer el Pleno como tal? ¿Un exhorto? Bueno, ¿remitirlo a Fiscalía, Contraloría? ¿Qué puede hacer? En este caso no. En el caso del expresidente Lasso sí, porque ahí no se recomienda eso. En este caso no solamente remitir a Fiscalía y a Contraloría, puede recomendar varias cosas. Y no solamente con el tema del ministro. Aquí hemos visto que hay varias personas que tuvieron responsabilidad directa. Por ejemplo, el viceministro Naranjo. Él tuvo prácticamente... Ceballos, me parece que en este momento se me confundió el nombre. Él tuvo prácticamente toda la información desde abril del año 2023. En mayo de este año ya todas las autoridades estaban alertas de que íbamos a tener una crisis energética. Sin embargo, le mintieron al país y le dijeron que no iban a haber apagones. Acuérdense que faltando una semana para los cortes, el propio ministro solía decir, qué pena, esto es como el COVID, nos puede llegar o no. Nunca tuvieron la precaución necesaria para poder generar el mantenimiento que tenían que hacerlo y inclusive aplicar el plan de emergencia para los cortes de energía o para no dejarnos sin corte de energía. Hay responsabilidades muy graves, como el hecho de que a CELEC y a CENEL el Ministerio de Finanzas le haya retirado miles de dólares que tenían para mantenimiento y que tenían para compra de energía y lo hayan utilizado en otra cosa. Miles de dólares que hasta el momento no han sido repuestos. CENEG y CELEC están sin esos recursos. El gobierno anterior le retiró ese dinero, pero nunca los devolvió. Bueno, insisto, entonces, eso va por cuerda distinta del juicio político a Santos Albite. Porque, a ver, todo el mundo va conectando, de verdad. Este informe no era como haber seguido el proceso contra Santos Albite. No era porque usted estaba trabajando en un tema de investigación, en un tema propio de la comisión, donde se han presentado varios actores y donde alguno inclusive no se presentó. Por ejemplo, yo quiero decirle que uno de los hombres que tendrá que responderle al país es el gerente de CELEC. Uno de los hombres que tendrá que responderle al país es el gerente de ENCO, quien inclusive, burlándose del país, nos mandó una carta diciendo que no tiene nada que ver en la crisis de electricidad, cuando usted sabe que CELEC y CENEL son empresas públicas que forman parte de ENCO, esta famosa coordinadora de empresas públicas que el presidente inclusive al momento dijo que hay que ya prácticamente dejarla fuera, pues no compareció a la comisión durante 3 oportunidades, cuando ellos aprobaron los presupuestos de las empresas públicas y cuando ellos tienen la obligación de hacer el seguimiento del plan estratégico de cada una de las empresas públicas. Entonces, son 2 temas diferentes, los procesos de fiscalización más los temas de los juicios políticos, que ahora sí ya están encaminados, más aún cuando el Pleno tomó una decisión, decidió poner nuevos proponentes, nuevos interpelantes, y vamos a arrancar con los juicios, los 2 que han sido prácticamente calificados y que están pendientes. Asambleísta, buenos días, Noris Arroyave le saluda. ¿Y el juicio contra el exministro Bernal, realmente en qué posición está? ¿Y se va a dar o no se va a dar? Es lo que le contaba hace un momento. El juicio Bernal, tanto el juicio para los 2 vocales de la Judicatura, son parte de un proceso anterior que venía desarrollando la Asamblea, ¿no es cierto? Si se hubiera aprobado o si se hubiera dado paso a lo que algún momento pretendían, que era ir directamente con el juicio del ministro de Energía, esos otros 2 juicios hubieran quedado prácticamente archivados. Lo que hizo la comisión fue revisar los juicios pendientes, que eran 6, varios de ellos no procedían ya por temas legales, oportunamente se los informó por parte de la Asamblea, y de ahí quedaron 2 juicios políticos. Esos 2 juicios políticos no tenían interpelantes, la comisión envió un informe al Pleno y el Pleno en una sesión decidió que continúen e inclusive nombró a nuevos asambleístas interpelantes para estos 2 juicios. La próxima semana iniciará el juicio político contra el exministro de Bienestar Social. Asambleísta, se ha hablado también de la posibilidad de un juicio político para la ex ministra María Brown de Educación. ¿Todavía no se ha presentado nada al respecto? Como usted sabe, hay un concepto erróneo de que los ministros o de que los juicios políticos que se presentan a ministros o autoridades deben toparse mañana. En algún momento veía a través de redes que decían lo que quieren es acelerar el juicio político contra la fiscal, y no es así. Hay un orden de prelación de acuerdo a cómo van llegando en cuanto a los tiempos y a las
calificaciones que da el CAL. En este momento serían 2 juicios políticos pendientes del periodo anterior, más el siguiente juicio que sería el de Santos Alvite. Luego está un pedido de juicio político contra el exministro del Interior, el coronel Juan Zapata. Luego está el juicio político que han presentado ante la fiscal. Me parece que luego viene el juicio político contra Wilman Terán. Es en ese orden. Si la gente o los asambleístas, porque lo pueden hacer, dependiendo si tienen el número de firmas, que son en más de 30, presentan más juicios políticos, irán en orden igual. La prelación de acuerdo a cómo han ido llegando y cómo han ido calificándose esas peticiones. Asambleísta, se ha hablado mucho de este pacto que existe del gobierno con diversos partidos políticos. Usted como Centro Democrático y siendo parte del bloque que aglutina algunos movimientos políticos, ¿realmente ese pacto existe o no existe? Porque las votaciones y la forma fluida en la que se ha dado nos diría que sí. ¿Es porque no estamos acostumbrados como país a que eso suceda o porque está realmente un pacto de por medio y de qué depende que se mantenga en el caso de que exista? Realmente creo que usted me ha dado contestando la pregunta. La primera es que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al circo, estamos acostumbrados a los gritos, estamos acostumbrados al bochinche. No sé si los ecuatorianos estamos acostumbrados a que se elija presidente de la Asamblea en 3 sesiones, que se hagan 4 o 5 votaciones, que las leyes no sean aprobadas, que esta, por ejemplo, enmienda constitucional que permite que los militares apoyen a la policía está desde hace un año en la Asamblea y no fue pasada. Que las leyes económicas urgentes sean devueltas al presidente. Yo no sé si los ecuatorianos están acostumbrados a aquello. Yo creo que la Asamblea tiene mucho de lo positivo este mes y que hay un acuerdo, pero claro, es que esa es la visión de una Asamblea, así sea la del barrio. La idea es ponernos de acuerdo en un objetivo común. La idea es ponernos de acuerdo en temas que permitan generar gobernabilidad, como siempre se lo dijo al presidente. Seguramente habrá momentos en que no nos vamos a poner de acuerdo. Por lo menos en este mes ha habido un caso, el caso del pedido que hizo un juez por el tema de Jorge Glass. Ahí no nos pusimos de acuerdo, ahí se levantaron las voces, ahí inclusive recordamos a la vieja Asamblea. Lamentablemente es parte de, pero en la mayoría de cosas yo creo que todos nos hemos puesto de acuerdo por el país. No sé a quién se le puede ocurrir votar en contra de una ley de salud mental. ¿A quién se le puede ocurrir irse contra la petición de los ciudadanos de que los militares salgan a las calles? No sé a quién se le puede ocurrir votar contra la ley de gestión de riesgos. Entonces, creo que mientras hayan cosas que le puedan aportar al país, el acuerdo se va a mantener, que es un acuerdo de generar gobernabilidad. Si hay algo más atrás, por lo menos siempre lo voy a decir, yo no lo conozco. Claro, asambleísta Vela, le saluda Jimmy Jairala. Oiga, pero bueno, estamos claros que en todo caso política es política y lamentablemente ya cuando se vayan acercando los procesos electorales a lo mejor se dispersa un poco esa unidad, pero son cosas normales en la Asamblea. Lo que le quería preguntar era si usted cree que los tiempos dan para que esta Asamblea de la que usted es parte alcance a hacer el llamado o a enjuiciar políticamente al fiscal Salazar. Según mis cuentas no alcanzan, pero yo no sé, ustedes tienen esos números mejor que yo. Yo pienso lo mismo que usted, mi querido Jimmy, y algún momento que pudimos conversar hablamos de esto. Esto es política. Yo creo que la Asamblea actual, la nueva Asamblea, como se ha denominado como una estrategia de comunicación, está haciendo las cosas bien, pero lamentablemente estos intereses políticos van a primar más mientras se acerque la fecha de los procesos electorales. En eso estamos totalmente de acuerdo y ojalá podamos aprobar varias leyes que sigan represadas. Lo cuento que la próxima semana ya se han unificado todos los proyectos de ley del Código Integral Penal para generar uno solo. Ojalá logremos aprobar aquello y esta nueva ley. Pero creo que los tiempos en fiscalización van a ser normales. Un juicio político entre 35 a 45 días es lo que demora. Usted ya ve que tenemos 2 pendientes del periodo anterior, luego 2 del nuevo periodo, luego el de la fiscal. Estamos hablando prácticamente de 6-7 meses que a lo mejor le tome a la Asamblea poder llegar a ese turno, si le podemos llamar así, de acuerdo al petitorio que han hecho los asambleístas. Y hasta eso veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y otra cosa clara, usted es muy especialista en el tema porque conoce, no es que porque se le llame al juicio político ya está firmada la censura y la destitución.
Ese es un proceso más, nada más. Será el Pleno, los 137 asambleístas, los que decidan sobre absolutamente el futuro de todos los juicios políticos. Finalmente, asambleísta Vela, ¿cuándo es que se va a tratar, me dice usted, la unificación del Código Integral Penal? Esta es una especie de codificación, ¿no? Siempre hemos hablado aquí de esa necesidad, incluso hasta para que los abogados no tengan que consultar tantas normas, ¿no? ¿Cuándo se trata ese tema? Se está tratando ya. Inclusive yo el día jueves anterior dejé presentando unas observaciones, porque verá, usted sabe que uno puede presentar reformas a la ley, pero si existen más de 70 reformas a la ley, al Código Integral Penal, si yo presento otra reforma, lo único que vamos a hacer es aumentar el trabajo de la comisión. Así que me había acercado a la Comisión de Justicia y ellos ya están trabajando en la codificación de absolutamente todos estos proyectos para generar uno solo, un proyecto madre que pueda ir al debate e inclusive pueda llegar al Pleno. Y ahí yo he generado ciertas observaciones, en realidad en 3 artículos que me parecen importantes para que se sumen también a este proceso. Porque esta es otra de las cosas que muchas veces se ha hablado. Hay jueces, hay autoridades de la función legislativa, dice, es que yo hago solo lo que la ley me permite. Pues bueno, estamos reformando ciertos temas del Código Integral Penal que la próxima semana van a volver a entrar a la comisión y que ojalá estén máximo, creo yo, hasta la segunda semana de enero ya en el Pleno, que serán buenas noticias para los ecuatorianos. Gracias, abogado Ramiro Vela, asambleísta por la provincia de Tungurahua, miembro de la Comisión de Fiscalización. Que tenga usted un buen día. Un abrazo, Ramiro. Gracias, mi querido Jimmy. Muchas Recordarte gracias. que soy periodista, no abogado, por si acaso, porque a veces los abogados pueden creer pero habla como que me equivoco abogado. en el tema legal. Ya aparece abogado. Gracias, Jimmy. Hablando. Buen día. Gracias. Bueno, oiga, sí, yo creí que era abogado Ramiro Vela, y resulta que es periodista, pero habla como abogado. Es la experiencia de los años en medios que nos hace hablar a veces como abogado a los periodistas. Bueno, 7 de la mañana con 28 minutos. ¿Qué me dice? O economista. Economista, como acá el economista que sabemos, el economista Jaén. Bueno, hacemos una breve pausa. Regresamos para hablar con un consultor, un asesor político que es el don Decio Machado. Con él vamos a conversar qué podemos esperar del 2024. Ciertamente que va a ser un año difícil, pero veamos desde el punto de vista de un consultor. ¿Qué esperamos del 2024? Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. Son las 7:31. Sientes que el estrés no te deja avanzar, no te preocupes que ya llegó la solución. Se llama Magnesio Lift, citrato de magnesio Nature's Garden, el suplemento natural y efectivo que te ayuda a controlar altos niveles de estrés y cansancio, fortalece los huesos y articulaciones, además de brindarte bienestar.
es momento de pensar en tu salud con citrato de magnesio de Nature's Garden, otro producto que encuentras en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país. Harina precocida Maíz Sabrosa, 100% natural, cero gluten. Maíz Sabrosa, el éxito de tu cocina rápida, rendidora y económica. Esa es Harina Maíz Sabrosa. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Yo creo que ya estamos listos con nuestro invitado, ¿verdad? Ya está listo don Decio Machado, el sociólogo Decio Machado, a quien hemos invitado para escuchar y para entender desde el punto de vista de un consultor político qué se puede esperar en este año 2024. Un año complejo para la administración pública cuando tenemos a un presidente que está manejando una caja fiscal seca, llena de deudas, que ha tenido que arreglar con los GATS municipales canjeando deuda por deuda, que todavía tienen cola a las prefecturas, a las dializadoras, a los proveedores de servicios de salud. Bueno, una serie de problemas de carácter económico, carreteras en pésimo estado, se ha hecho una revisión y el 49% está en estado de coma, catastrófico. ¿Qué se puede esperar de espacios no digo de gobernabilidad, ¿no? Pero sí por lo menos para golpes de efecto, cumplir con los GATS, reparar vías, construir obras en todo este año? ¿Se puede esperar algo, sociólogo Machado? Hola, buenos días. Un saludo al equipo, a ti, Jimmy, y a toda la audiencia. Bueno, yo creo que evidentemente es un gobierno que lo tiene complicado, es decir, esta legislatura o esta pequeña legislatura o legislatura extraordinaria, vamos a llamarlo así, es decir, por lo corto de su duración, es una legislatura muy compleja. Yo creo que el propio presidente Noboa ha reconocido públicamente que no era el objetivo ganar el 2025, las condiciones de la campaña electoral pasada, es decir, hicieron que se alineasen los planetas, y no sé si ha sido bueno o malo, es decir, para el presidente Noboa haber ganado en el 2023, es decir, pero era una campaña posicionada, digamos, más en una lógica, digamos, de penetración de imagen, buscando más, digamos, posicionarse para el 2025 realmente. Bueno, aquí está y efectivamente tiene que afrontar esta situación. Yo creo que, digamos, hay algunos elementos que demuestran que hay algunas dificultades. Hay éxitos también, pero hay dificultades, ¿no? El gabinete no está enteramente conformado, hay algunos cargos, por ejemplo, como el propio Ministerio de Interior, que está, digamos, eventual, digamos, ¿no? Encargado, digamos, la ministra Palacios, es decir, hay secretarías que no están nombradas titular. No se visualiza que hay una política clara en materia económica, quiero decir, hay algunos elementos interesantes y éxitos en la Asamblea, la aprobación de la reforma tributaria con 107 votos, y yo creo que es fácil que nos encontremos una votación similar, pese a todo el ruido que hay ahora mismo, es decir, en la segunda reforma, la segunda ley económica que tiene que ver con el tema energético. Me parece que se puede repetir perfectamente una votación de esas características. Quiero decir que me parece que se puede mantener cierto nivel de gobernabilidad durante, digamos, unos meses durante el año 2024. Yo digo esto porque me parece que hay un timing que lo da la política, que tiene que ver con, digamos, lo que va a ser el momento de pre-campaña electoral, y ahí podría ser que se complicasen las cosas, porque evidentemente las organizaciones políticas, cuando tienen que competir electoralmente, tienen que marcarse diferencias unas a otras, y por lo tanto esto hace que tenga que haber conflicto, ¿no? Es decir, el conflicto puede ser más o menos racional, pero tiene que haber conflicto, Jimmy. ¿Cuál puede ser el problema? Quizá, Decio, podría ser el tema de la seguridad tan difícil, en el que todos los candidatos asumieron compromisos enormes. Por ejemplo, el candidato Noboa promoviendo el Plan Fénix y sabiendo que penosamente los números, las cifras que se conocen a diario revelan que el nivel de violencia no baja, el nivel de casos de sicariato no baja. Entonces, quizá esa sea la cuenta más difícil de pagar para el gobierno de Noboa. ¿Qué hacer en ese caso?
Yo creo que son dos, ¿no? Es decir, esa, efectivamente, que es un tema de alarma social desde hace ya tiempo, el tema de la seguridad en el país. Evidentemente eso es un reto, pero también te digo que después de los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, los listones quedaron tan bajos, o sea, que realmente superar eso tampoco es tan complicado. Me parece, honestamente lo digo, no digo que sea fácil arreglar el tema de la seguridad. Esto es un problema de años. Mira, yo he trabajado en muchos países infiltrados por narcotráfico y te digo, esto es un tema de décadas, ¿eh? Esto no se va a resolver en un gobierno ni en dos. Es decir, cuando tú tienes un nivel de penetración del narcotráfico en el aparato del Estado, en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial, como el que tienes en el Ecuador en este momento, y te lo está demostrando, digamos, aunque sea selectivo o no, ¿no? Es decir, el caso Metástasis, lo que te está diciendo es que el nivel de penetración es tan grande que eliminar eso es muy complicado, ¿sí? Es decir, cuando yo le doy a los municipios financiamiento para que hagan obras, es decir, y dirijo desde los propios bancos del Estado, es decir, a dónde va la obra, y luego resulta que la empresa, es decir, está vinculada con la economía ilícita o cosas de esas características, te está demostrando, es decir, hasta dónde tal. Habrá que ver hasta dónde llega el caso Metástasis, es decir, porque en este país estamos acostumbrados también a que haya muchas bombas de humo, ¿no? Y cuando digo esto no me refiero a que sacan los ojos a la gente, sino más bien me refiero a esto de que hay grandes titulares y luego al final no pasa nada. Habrá que ver hasta dónde realmente la Fiscalía quiere llegar con esto. Es una operación, digamos, donde el gobierno también se ha montado publicitariamente, y esto le está dando bastante visibilidad a Noboa en este aspecto, porque parece que ese plan Fénix de alguna forma incorpora el caso Metástasis y otras cosas, es decir, que no serían específicamente de un plan del Ejecutivo, sino más bien corresponden a otros poderes del Estado, pero que de alguna forma, es decir, se está utilizando comunicacionalmente, creo que inteligentemente, pero esto también genera unas expectativas muy importantes sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, que si luego no se cumplen, efectivamente pueden generar, digamos, desilusión, desesperanza, y puede generar rechazo, ¿sí? Y esto es un factor de riesgo que tiene este gobierno, y eso puede ser utilizado por la oposición para romper, por ejemplo, en un momento determinado, alianzas de gobernabilidad como las que se están dando en este momento en la Asamblea. Eso es una realidad. Y la otra tiene que ver, digamos, con el tema económico, Jimmy. Quiero decirte que este gobierno ha dirigido muy bien la comunicación a los jóvenes, cuando habla de empleo, además habla de empleo específicamente para los jóvenes. Evidentemente es un gabinete de jóvenes, con el presidente más joven de la historia del Ecuador, etcétera. Es decir, está muy bien dirigida la comunicación en ese sentido a un target que tiene un peso específico muy grande en el censo electoral ecuatoriano, pero digamos, ahora hay mucha expectativa con eso. Apenas lleva un mes de gobierno el presidente Noboa, pero digamos, las cosas, ya conocemos este país, ¿no? Es decir, o sea, vimos cómo creció la popularidad de Lenín Moreno en los primeros meses con el tema del diálogo. Luego vimos cómo creció la popularidad de Guillermo Lasso con las vacunas, ¿no? Es decir, y ahora está en alto, 70%, dicen las encuestas, la popularidad del presidente Noboa. Habrá que ver si eso se aguanta o no. Es decir, el objetivo de él, evidentemente, es la reelección, por lo tanto, creo que la estrategia de gobierno deberá ser lo suficientemente inteligente como para no quemarle en este año y medio, o menos de un año y medio de gestión, y poder competir en las elecciones de 2025 como un candidato con posibilidades de reelegirse electoralmente, ¿no? Claro, ¿y qué riesgo hay de que el acuerdo legislativo se rompa y que esta luna de miel termine con la consulta popular? Porque, quién sabe, por 1, 2, 3 preguntas puede ser que se rompan las filas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, verás, te voy a hacer un cálculo político en esto. Es decir, me da la sensación de que el tipo de preguntas que posiblemente ponga el presidente Noboa en la consulta, que no la sabemos que va a ser un número amplio de preguntas, es decir, sabemos sobre las 3 temáticas en las que van, el tema judicial, la seguridad y el tema del empleo, es decir, pero no sabemos realmente cuáles son las preguntas. Me da la sensación de que lo más inteligente en este sentido, y no creo que esto sea un gobierno tonto, es poner preguntas que, digamos, dificulten la polarización. A mí me parece que, por otro lado, las fuerzas antagónicas al gobierno, antagónicas entre comillas, las que no son gobierno, vamos a llamarlo así, porque en este momento antagónico parece que solo estaría, digamos, los partidarios
de la señora Romo, ¿no? Que ni siquiera vive en el país, pero digamos que las fuerzas parlamentarias en este momento lo más inteligente también que podrían hacer es encontrarse con una acción de ese tipo que les permita no ir en contra de la consulta. ¿Y por qué digo esto? Una, porque el presidente tiene buena popularidad, esa consulta se va a dar en marzo, dicen, es decir, esto sería dentro de 2 meses y pico, y eso no es tanto para que se desgaste el gobierno si lo hace más o menos inteligentemente la gestión gubernamental. Y en segundo lugar, hay que decir que el correísmo tiene un techo que está marcado, que es el 30%, y los socialcristianos me parece que no sería muy inteligente oponerse a una consulta, a no ser que haya alguna pregunta especialmente conflictiva. Quiero decir con esto que me parece que puede ser una consulta de cierto consenso, puede haber discusión en torno a algunas preguntas ahí, habrá que ver cómo se componen, pero me parece que no va a ser una consulta como las que hemos visto en otras ocasiones, donde hay una clara polarización entre el sí y el no, es decir, por parte del espectro político ecuatoriano. Me parece que en este sentido es posible que nos encontremos con una lógica más conciliadora. Y digo esto porque yo, te digo honestamente, una cosa es que se rompa la gobernabilidad estratégicamente porque llegue la precampaña electoral, esto puede pasar dentro de unos 5, 6, 7 meses. Otra cosa es que, digamos, la situación que se ve ahora mismo es que incluso la bancada, que teóricamente sería de mayor oposición, la que se autodefine como de izquierdas, la bancada de la RC, que tiene 51 asambleístas, que no es ninguna tontería, yo la veo como muy cómoda en este gobierno, la verdad, ¿no? Hola, Decio. ¿Sí me escuchas? Sí. Hola, Decio. Sí, una pregunta. Te invito a hacer un cálculo. ¿Cuándo crees que ya van a salir los tigres y tigresas a sacar ya las garras en la época preelectoral? Porque hasta agosto, septiembre del próximo año tienen que ya estar inscritos los binomios. Es decir, que los partidos tienen que haber hecho sus procesos de primaria, registro, inscripciones. Es decir, septiembre, octubre del próximo año ya deberíamos conocer los binomios que van a participar en 2025. En la previa, en ese sándwich entre la consulta popular y ese registro, ¿cuándo crees que ya van a soltar las garras? Mira, yo creo que se va a empezar a mover por la información que tengo, ¿no? Como profesional del sector, no por otra cosa, no porque haga inteligencia ni espionaje, nada, sino como profesional del ramo, digamos, ¿no? Yo creo que va a haber algunas organizaciones políticas, algunas, contaditas, ¿no? Pero las importantes, de alguna forma, que se van a empezar a mover en el primer trimestre de este año. Cuando digo mover, no me refiero a que empiecen a conflictuar, sino a hacer territorio, a tener presencia en los espacios, a intentar armar, digamos, lo que sería el músculo militante en las diferentes provincias, etcétera, o volver a tensarlo los que la tienen, y ya sabes quién la tiene, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que vamos a ver cómo rápido ese movimiento. Yo creo que ya hay nombres que están encima de la mesa, y verás, no son malos nombres los que ya están encima de la mesa. A mí me parece que, bueno, el correísmo habrá que ver, es decir, porque hace tiempo que sabemos que el correísmo, bueno, el candidato del correísmo lo designa el dedo de Dios, por lo cual, o sea, pues ahí es difícil prever, porque depende de lo que diga el liderazgo, digamos, de la organización, pero yo creo que hay buenos nombres, ¿no? O sea, está Noboa, que evidentemente tiene intención de revalidarse en la presidencia de la República, de reelegirse. Hay nombres como Cucalón, es decir, que podría ser lo más sensato, ¿no? Entre comillas, ¿no? Si es que había algo sensato en el gobierno de Guillermo Lasso. Hay nombres como el de Carlos Rabascal, que es un gran candidato. Es decir, hay, en fin, quiero decirte, Luisa González, si es que es la candidata al correísmo, pues ahí estuvo en la segunda vuelta y perdió por un margen relativamente pequeño. Y si no es ella, pues habrá que ver quién desciende al correísmo. Habrá que ver qué hace el Pachacuti, ¿no? Es decir, que es como una incógnita, sí, es decir, o sea, pues está la figura de Isa, pero a lo mejor el candidato es alguien vinculado al mundo de las cooperativas de ahorro y crédito, o no, es decir, o sea, tal, quiero decir, pero me parece que hay una renovación del espectro político, sí, quizás a los que más les cuesta renovarse es a la izquierda, sorprendentemente hay una izquierda conservadora que le cuesta renovarse, pero yo creo que el conservadurismo ecuatoriano sí se está renovando aceleradamente, la presencia de Noboa, es decir, en la presidencia de la República, la demostración de eso, y esto es una demanda de la sociedad. Me parece que la gente está cansada
de enfrentar la furia política con la furia, ¿no? Y esto es lo que hemos visto durante mucho tiempo en esta lógica de polarización y la gente está optando por otras cosas. Vamos a ver si este gobierno no se equivoca, es decir, no vuelve otra vez a las andadas, es decir, que han hecho otros gobiernos anteriores, vamos a ver, es decir, pero lo que sí me parece es que esto está generando una transición en la cartografía política ecuatoriana. Voy a hablar en estos términos. Me parece que hay nuevos personajes en el ecosistema político nacional y esto es un proceso de transición que se está dando en el país. Se está rejuveneciendo de alguna forma la política, no estando. La papeleta, sobre todo, ¿no? Se está rejuveneciendo la papeleta. Bueno, la papeleta, y creo que la derecha, los actores más conservadores o de centro derecha, es decir, de centro derecha para la derecha, digamos, de alguna forma se están, digamos, regenerando. Sí, más dificultad tenemos en ver esto por el lado del progresismo, y lo digo, y cuando digo el progresismo me refiero ampliamente, no me refiero al RC, sino también por otros espacios de sectores que se autodefinen de izquierdas, es decir, y lo digo con cierta pena, ¿no? Lo digo con toda honestidad. Así es. A ver, de eso, lo de la cooperativa, yo el doctor Chango lo veo quizás de candidato, pero no lo veo por Pachacutic. Consulta, ¿no lo ve a Topic? Hombre, Topic, yo creo que la campaña que tiene en redes sociales no puede ser gratuita, ¿no? Es decir, yo diría que Topic es de los primeros candidatos declarados, aunque no sea oficialmente, ¿no? Entonces va a estar peleado realmente, ¿ah? Tanto Sí, para bueno, tanto para la derecha como para la izquierda. Sí, se me escapó Topic cuando hice la mención de los candidatos, pero sí lo veo ahí, efectivamente, y creo que y está bien, es decir, que esté ahí, es decir, o sea, que con todo su derecho, ¿no? Entonces Claro, me parece, no hizo una mala campaña durante las elecciones pasadas, en todo caso se equivocaron al final, bueno, pues se equivocaron al final, es decir, fue una campaña muy anómala el año pasado, la de este año, es decir, porque ha sido una campaña transversalizada por la violencia y eso alteró muchos escenarios, o sea, fue una campaña muy tensada por elementos externos a lo que es una disputa electoral. No, y teniendo en cuenta que Topic recién el país lo conoció en sociedad en abril, pues, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Claro. Pero fíjate, si hablábamos de que la campaña de Noboa inicialmente era una campaña de posicionamiento de imagen, y él mismo lo ha reconocido públicamente, para los que somos técnicos en esta materia era evidente, ¿no? Pero te quiero decir que él mismo lo ha dicho públicamente, la de Topic ni hablemos, ¿no? Es decir, claro. O sea, él en algún momento aspiró porque se vio ahí en la lucha, pero era una campaña también de posicionamiento inicialmente y ya está posicionado, es decir, con lo cual corren otras condiciones para el 2025, habrá que ver cuáles son las condiciones del 2025, ¿sí? Es decir, pero yo creo que si el presidente de la República tiene capacidad por lo menos de hacer que no crezcan más los números, digamos, de muertes violentas en el país, que es un disparate donde estamos, cómo vamos a cerrar este año, ¿no? Si tiene condiciones como para incentivar, aunque sea mínimamente, con la participación de la empresa privada, mínimamente, digamos, y generar cierta posición de empleo, aunque sea flexibilizando el mercado laboral, porque a eso jugarán, pero si tiene posibilidad de poder presentar números, ¿sí? Es decir, y me parece que tienen un nivel de acierto interesante en el tema de la comunicación, porque todo el mundo le imputa al presidente que tiene como poca oratoria. Pero verás que la gente está cansada de la oratoria política. El gobierno anterior se pasaba el día prometiendo las cosas que no hacía y diciéndonos todo lo que iba a hacer, que luego no hizo. Es decir, y por lo menos, tiene la honradez de decir, bueno, yo no hablo mucho porque cuando hable será para presentar resultados y todavía no tengo resultados porque llevo un mes en el gobierno y cuando los tenga los presentaré. Y esto me parece que es un cambio interesante porque tiene mucho que ver con, digamos, la coyuntura y el mundo que se está generando políticamente en el mundo post-pandemia, ¿no? Es decir, donde la gente está más interesada en la eficiencia, en la eficacia de los gobiernos y en la gestión por objetivos que, digamos, en el marco de las ideologías. A uno nos puede parecer bien, a otro nos puede parecer mal, pero, digamos, este gobierno está un poco en esa línea, es decir, a diferencia de otros gobiernos que o bien hablan del futuro, de un futuro que nunca llegan a alcanzar, o bien hablan de un pasado, porque andan con tortícolis, planteando un pasado que románticamente fue mejor. Y entonces, en este sentido, en honor al tiempo de eso, lo ves a Sonnenholner otra vez repitiendo en 2025 y ya están impulsando la candidatura de Diana Salazar, pero eso conllevaría que ella tiene que renunciar a su cargo de fiscal en julio para poder presentarse en agosto a primaria y por ende, ¿ves a estas dos figuras en la papeleta?
No sé lo que va a hacer Otto Sonojos, la verdad es que no tengo ni idea. Después del fiasco de la campaña anterior, la verdad, es decir, parece como que ahí hubo un aviso a navegantes, ¿no? Es decir, de que de alguna forma penó, digamos, su gestión en el gobierno anterior, más allá de otros errores que pudiese haber en campaña, que los hubo, ¿no? Creo yo. Pero de alguna forma es un lastre para él el haber participado en el gobierno de Lenín Moreno, y creo que eso lo deben haber entendido. No lo sé bien, la verdad, quiero decir, pero me imagino que lo deben haber entendido. En el caso de Diana Salazar, evidentemente es ahora mismo la princesa de los sueños de un montón de gente, es decir, de un montón de plataformas políticas. Habrá que ver si ella está dispuesta a aceptar esto o no. A mí me parecería un error. Y te voy a decir una cosa. Yo he conocido muchos procesos políticos en los que han participado, digamos, ha habido incidencia del Poder Judicial en el poder, en el mundo, o sea, en la intención de llegar al Ejecutivo, desde las manos blancas en Italia en los años 90, en la lucha contra la logia P2 y la mafia siciliana, etcétera, la Cosa Nostra y demás, es decir, hasta pasando por Baltasar Garzón, es decir, cuando hizo sus pinitos en el Partido Socialista y luego alguien hablaba de que podía ser un candidato del Partido Socialista, hasta procesos como el de Sergio Moro, etcétera, en Brasil. Ninguno ha resultado bien, verás. Es decir, o sea, tú no tienes experiencias exitosas en ese sentido. Yo digo simplemente como un apunte para navegantes. Decio, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Ahora, en estas nuevas elecciones que se vienen, ya el próximo año es año preelectoral, el discurso y la dinámica de campaña, ¿será que realmente se mueve y sale del anticorreísmo y esta oposición como dura que se había venido dando en las últimas campañas, entendiendo que Daniel Noboa fue lo que lo llevó a donde está ahorita, ¿no? Bueno, yo creo que ya se demostró en la campaña del 23, es decir, que el anticorreísmo se quedó, digamos, en manos de los villavicencios y compañías, Es decir, entonces, más allá de cómo terminase el señor, es decir, esa candidatura, cuando asesinaron a Villavicencio, no tenía más del 11%. Entonces, quiero decir con esto de intención de voto. Es decir, me parece que el anticorreísmo ha sido una especie de meeting point que ha tenido capacidad de aglutinar a tirios y troyanos, es decir, indígenas con sectores empresariales, etcétera, en algún momento, o sea, unas cosas así de loco de la coyuntura política ecuatoriana, que es así como muy volátil, ¿no? Y muy compleja, la verdad. Pero me parece que esto está dejando de ser, ¿sí? Es decir, ha perdido muchísimo potencial. Yo no le daría al anticorreísmo hoy más del 10%. Quiero decir que si alguien se presenta como el candidato del anticorreísmo, y los tenemos, es decir, los tenemos, sí. Están en el Parlamento, son la segunda fuerza, la segunda bancada parlamentaria en número de curules, aunque sea por casualidad. Es decir, pero te digo honestamente, yo no les daría a esa fuerza mucha oportunidad. Creo que la cosa no va por ahí. Más bien, lo que sí veo es la posibilidad de la aparición en algún momento de un candidato, digamos, que sea antisistémico, ¿sí? Es decir... Claro, hacia allá iba mi pregunta, Decio, porque, por ejemplo, hablar de outsiders, Jan Topic ya no sería, más allá de su discurso, pero ya ingresó en la arena política, entonces ya es el político y es concebido de esa manera. Si aparece alguien nuevo, un nuevo personaje, entendiendo y viendo un poco en la región lo que está pasando, lo que acaba de pasar en Argentina con Milei, ¿necesitaría o se vería en la papeleta un personaje así como muy controversial, muy fuera de lo políticamente correcto? ¿Podría tener oportunidades en la dinámica política ecuatoriana? Totalmente, sobre todo si las políticas, digamos, de lucha contra la violencia o contra la inseguridad o contra el narcotráfico, como lo quieras llamar, que es un todo eso, ¿no? No son efectivas durante este año 2024. Quiero decir con esto de que me parece que un candidato antisistema aquí en el Ecuador será un candidato de perfil xenófobo, es decir, de perfil de mano dura contra la violencia, planteando barbaridades como penas de muertes y cosas de ese tipo. Es decir, o sea, me parece que sería un candidato que nos llevaría a una lógica primitivista de la lectura de la política, pero que perfectamente tiene cabida, tiene cada vez más cabida en América Latina. Mira, el último informe de Latino Barómetro, que se presentó hace muy poquito, es decir, que está en una página web de Latino Barómetro, que se puede leer, pues se puede acceder gratuitamente y está abierto, etcétera, viene a indicar que los niveles de insatisfacción
satisfacción con la democracia en América Latina son superiores al 50%. Quiero decir con esto de que la gente en un momento determinado está, digamos, entendiendo que ni la democracia ni las instituciones públicas están a su servicio. Por lo tanto, esto es lo que valida la opción de candidaturas como la de Milei. Solo voy a hacer un apunte. Milei es el primer candidato, primer presidente que yo veo, es decir, que gana unas elecciones planteándole a la gente que va a sufrir y la gente aplaude. O sea, hay que estar muy cabreado, es decir, con el sistema para hacer eso, ¿no? Ya se arrepentirán, pero hay que estar muy cabreado para que alguien te esté diciendo que te va a fustigar y vas y le votas, ¿no? Claro, y para terminar, Decio, en comunicación gubernamental, este gobierno, luego de los 100 días, que es bastante, ¿hacia dónde debe apuntar o le es suficiente la forma en la que está comunicando? Porque hay momentos en los que los silencios del presidente un poco suelen desesperarnos, me incluyo, pero es parte de su estilo. ¿Es suficiente o va a tener que ir girando a medida que pase el tiempo? No, evidentemente yo creo que estamos en la fase de arranque, ¿sí? Es decir, en la fase donde hay expectativas. El presidente en este momento se puede marcar determinados lujos. Mira, yo creo que no tiene por qué hacer la comunicación clásica. De hecho, yo creo que no la van a hacer. Es decir, por lo que estoy viendo, no conozco mucho, digamos, a los miembros del gobierno. Evidentemente hay una figura principal donde pivota la estrategia y la comunicación, que es el secretario de Comunicación, está claro, ¿no? Es decir, es una figura fundamental ahí, es la cabeza ahora mismo que pivota, digamos, estratégicamente, digamos, los frentes gubernamentales. Yo creo que eso es visible, pero por otro lado, y es un hombre con experiencia y con mucha experiencia, ¿no? Al revés que el resto del gabinete, que es un gabinete muy joven y muy inexperto, si me apuras, por lo menos las cabezas visibles. Pero me parece que la lógica no es imitar las políticas comunicacionales de otros gobiernos anteriores, aunque evidentemente lo que están haciendo ahora, lo que se está haciendo ahora, tiene una permisibilidad que estamos en un momento de expectativas. Como decía, el pueblo ecuatoriano es un pueblo bastante amable, es decir, con sus gobernantes, por lo menos inicialmente. Luego tiene capacidad de derrumbarlos también, ¿no? Es decir, pero inicialmente es un pueblo que concede el margen de la duda. Y yo creo que ahora mismo hay mucha expectativa, igual que las hubo con gobiernos anteriores con Noboa. Y sobre todo la gente joven. A mí me preocupa mucho la gente joven. Como no soy joven, intento investigar permanentemente sobre la gente joven. Y te digo honestamente, yo veo que ahora mismo la gente joven tiene mucha expectativa considera que esto es mucho mejor que lo que había anteriormente. La gente joven no distingue a Rafael Correa de Guillermo Lasso, lo digo así de claro, o sea, que pueden lanzar los mensajes que quieran y pueden contar lo que quieran en las redes sociales. La gente joven les parece que todos son lo mismo. Y aquí lo que está viendo es un tío, permítame la expresión así, es decir, que comunica de otra forma, que hace TikToks, que hace Instagram, que además no está contando política en el TikTok ni en el Instagram, que está haciendo otra cosa, no sé qué, y que donde la cuenta es a través del Facebook y del Twitter, y no sé qué, o sea, que han canalizado muy bien los segmentos en los que está cada target de audiencia en las redes sociales, que es lo que se consume hoy. Entonces, pero claro, esto aguanta mientras tú tengas expectativas. Hay un momento en que las expectativas hay que convertirlas en realidades, y ahí efectivamente es donde está el reto comunicacional del gobierno. Tiene que comunicar lo que realmente existe. Eso ha dicho además, y eso es así, eso es ley de la comunicación gubernamental. Ahora bien, tiene que existir cosas para que puedan comunicar, tiene que haber resultados, ¿no? Y ese es el gran reto del gobierno de Noboa y de cualquier otro gobierno, ¿no? Bien, gracias a Decio Machado, consultor y asesor político en comunicación estratégica. Un buen día, Decio, muy amable. Son las 7:59, minutito que nos queda para decirles cuál fue el resultado de nuestro sondeo en tiempo real. Don Omar Jaén Lynch, la pregunta se la leo yo. ¿Cree usted que en el país debe haber una norma que elimine poco a poco el uso de la pirotecnia? Sí, 72%, no el 19%, tal vez el 6%, no sé el 2%, 1000 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook, que alcanzó los siguientes resultados. Sí, el 73%, no el 15%, tal vez el 10%, no sé el 2%. Total 619, gran total en el sondeo, 1.619 personas que participaron y les agradecemos mucho. Vea usted, ojo, no es poca cosa, 7 de cada 10 personas quieren que de a poquillo se vaya eliminando esto de la pirotecnia. Muy bien, gracias por su sintonía. Los dejamos con los que sí saben de fútbol en Harta Pelota. Que tengan ustedes un buen miércoles.